Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Uazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos? Después de una ausencia de casi un año, o un poco más, la verdad no me acuerdo, ya no se sabe muy bien si el podcast va a seguir con una regularidad constante como lo tuvo los primeros 2 años. Sin embargo, estamos hoy aquí en este espacio virtual reunidos tres personas, dos grandes amigos y colegas del campo psicoanalítico con el cual me gustaría comenzar diciendo sus nombres. Está Eric Hernández y está Virgilio Rodríguez, los cuales en un momento más se van a presentar. Y a mí me gustaría mucho que me comentaran primero, que le comentaran a los que nos escuchan y nos ven, que, qué hacen, dónde están, en qué ciudad están. Adelante. Va, Baseric. Bueno, pues ya dijiste mi nombre, Eric Hernández. Yo radico en Ciudad de México, en donde practico el psicoanálisis desde, ya no recuerdo, creo que llevo 10 años practicando el psicoanálisis en Ciudad de México. Principalmente ha sido en consultorio particular, ¿no? He tenido contacto muy interesantemente en algunos espacios tanto de hospital psiquiátrico como también en clínicas, en clínicas psicológicas, terapéuticas, pero realmente ya en los últimos años esas mismas experiencias me llevaron justamente a plantearme la importancia de la práctica psicoanalítica en el consultorio, ¿no? Con su libertad también tan importante. ¿Qué más podría agregar? Quizás a lo mejor tú, Rodrigo, digo, Virgilio. Em, bueno, yo inicié mi práctica psicoanalítica en la Ciudad de México. Sin embargo, ya no estoy allá. Estoy en Toulouse, Francia. Estoy viviendo aquí desde hace más o menos como un año. Y mi práctica analítica tampoco me acuerdo bien cuándo comenzó, pero sí, tal vez como 7 años, 8 años, más o menos. Em, yo no he estado en hospitales ni en instituciones. Yo, digamos, comencé mi práctica directa al consultorio con poquitos pacientes, pero seguros. Y poco a poco fue, me fui moviendo de consultorios y ahora mi consultorio es digital, es remoto. Ah, ok. O sea, tú seguiste atendiendo a las personas con las que trabajabas en Ciudad de México. Sí, Ah, muy bien. sí, sí, sí. Todas las personas están en análisis, pero a distancia. Perfecto. Bueno, pues el tema que nos convoca hoy, el cual para mí es importante, creo que para los tres es importante debido a otras cosas que iremos diciendo un poco más adelante, es el psicoanálisis en la universidad. Creo que es un tema que no se agota, que no está cerrado a blanco o negro, pero que hay toda una escala de matices que habría que tomar en cuenta. Y a mí me gustaría que empezáramos pensando y preguntándonos justamente eso. ¿Ustedes conocieron el psicoanálisis en la universidad o por fuera? No, yo sí, el psicoanálisis como tal, sí, mi primer contacto fue en la universidad. Curiosamente fue en la universidad, sin embargo, no fue precisamente en las clases. Eh, para mi buena o mala suerte, yo llegué primero a tocar la puerta de un analista en el primer semestre, antes de que tuviéramos alguna clase de psicoanálisis. O sea, yo era un imberbe que no sabía ni siquiera quién era Freud en ese entonces, y la verdad, qué bueno, porque entonces, aunque sí mi primer contacto con un analista tiene que ver con la universidad, fue directamente ahí, y creo que eso es sumamente importante porque
refleja muy bien, retrata muy bien cómo la ausencia de información, de conocer espacios como el psicoanálisis, justo permite descubrir cómo la universidad es a veces el primer gran espacio donde quizás ahí se va a encontrar uno con eso. Porque, pues sí, o sea, ni en la familia, ni en los amigos, ni de ninguna otra parte yo había escuchado algo como eso. Claro, sí había conocido algo como la psicología, o sea, tenía información, sabía, a lo mejor por la película, ¿no? Acerca de la psicología, la psicoterapia, lo cual también es curioso porque yo me había metido a la universidad estudiando psicología sin quizás mucha más referencia. Eso también es algo bien interesante que creo que también en su momento muchos alumnos, alumnas, llegamos a encontrarnos, ¿no? En esa situación de ingresar a un espacio donde tenemos muchísima ignorancia de muchas cosas. Y afortunadamente, como pasaba también la vida universitaria en ese momento y me rompieron el corazón, realmente eso fue lo que me empujó a tocar una puerta que yo no sabía que era la de un analista, lo cual agradezco un montón, ¿no? Porque entonces, en el mismo momento, estamos hablando del primer semestre de la universidad para mí, tanto yo iba apenas a contactar a alguien que era un analista, pero al poco tiempo después descubriría también en la universidad clases donde se iban a tratar asuntos de psicoanálisis, eh, la interpretación de los sueños fue uno de los primeros temas con los que yo me encontré y que la verdad creo que esa doble combinación para mí me llevó a plantearme qué es esto, ¿no? O sea, para mí eso fue un boom. Quizás que solo lo podría comparar como con algunas personas dicen, con alguna canción, cuando descubren el rock, con el ritmo que les gusta, ¿no? Y dicen, ¿qué es esto, no? Ya no te lo puedes sacar de tu sistema, de tu vida, y de ahí sigue una gran historia, ¿no? Para mí, entonces sí, efectivamente, agradezco muchísimo el que haya encontrado, pues, en ese espacio algo como el psicoanálisis. ¿Y tú, Virgilio? Em, Mi contacto con el psicoanálisis fue primero en el diván. Yo no sabía ni que estaba yendo a análisis. Yo tenía 15 años y empecé a ir porque tenía problemas de adolescente y comencé mi proceso. Y me empecé a preguntar, como, ¿qué es esto? O sea, yo empecé a saber que había diferentes tipos de terapias, pero yo no sabía de qué iba la mía. Y me empecé a informar un poco. Y cuando supe que era psicoanálisis, me acuerdo que yo iba en CCH y fui a la biblioteca. Justamente ahí entra un poco la historia de la institución, porque fui a la biblioteca y busqué un libro de Freud y encontré un libro donde hablaba del juego, de la poesía y del arte, y en ese momento me voló la cabeza. O sea, me acuerdo muy bien del párrafo que leí y yo en ese tiempo yo quería ser cineasta, yo quería estudiar cine, pero cuando leí esas letras, esas palabras, supe que yo lo que quería hacer era estudiar psicoanálisis. O sea, en ese momento sentí una pasión desbordada que no había sentido antes. Y entonces, pues lo llevé a análisis y, y hacia allá se fue construyendo mi deseo. Em, me, me acuerdo que busqué en internet como escuelas para ser psicoanalista y me apareció el círculo. Mi analista era del círculo. Entonces, em, me acuerdo que venían los requisitos y yo dije, cuando termine mi preparatoria voy a estudiar psicología para después estudiar psicoanálisis. Pero cuando terminé la preparatoria me mandaron a sociología porque iba muy mal en la escuela y mientras estaba estudiando sociología yo empecé a buscar muchos lugares para estudiar psicoanálisis.
sea, empecé a empaparme de seminarios, empecé a encontrar los lacanianos que me sonaban súper extraños, me sonaba como si fueran de otro planeta, la topología, cosas con cuerdas. Entonces, después ya me cambié de sociología a psicología y en esos 4 años yo podría decir que me fui formando, porque cuando acabé psicología, yo ya sabía que yo ya no quería formarme en un lugar. O sea, ya sabía que no quería formarme en el círculo o algo así, porque me fui convenciendo de que una de las maneras de devenir analista era de manera independiente. O sea, sí en instituciones, pero no en una sola, con grupos de estudio, con colegas, no sé, de otra manera. Entonces, esa fue una especie de forma híbrida de encontrarme con el psicoanálisis. Muy bien. Bueno, para que no quede como que nada más cuentan ustedes, pues tendré que contar yo algo igual. Em, pues no fue tan sublime, pero de alguna manera yo me encontré con la palabra psicoanálisis a partir del arte popular, con el cine, con la literatura, con ciertos personajes de películas y a mí me llamaba mucho la atención qué era esa cosa, ¿no? Y entonces, bueno, si se acuerdan de los 2000 el internet era muy lento, pero algo se podía buscar por Google. Y entonces yo estaba en preparatoria y empecé a buscar que si cómo se llegaba a esa cosa, ¿no? Cómo se llegaba al psicoanálisis. Y yo empecé a ver que decían que había que ser médico o que había que estudiar psicología y toda una serie de requisitos y que después tenía uno que entrar a la APM, ¿no? Había toda una receta de cómo había que hacerlo. Y entonces, eso fue lo que hizo que yo dirigiera mis pasos a psicología porque yo no quería estudiar medicina. Entonces dije, bueno, pues si para ser analista se necesita estudiar psicología, pues para allá voy. Y entonces así fue que encaminé yo mis pasos hacia la universidad en la carrera de psicología y la verdad es que fue una suerte que en la ciudad en la que yo habito, el psicoanálisis es marginal en muchas formas, incluso dentro de la universidad, y de alguna manera caí en blandito porque la única universidad en la que se acepta el discurso psicoanalítico es la universidad en la que estudié. Entonces no me encontré con algo tan ajeno a lo que estaba buscando, pero me apareció, justamente yo entro a una librería y recuerdo muy bien que aparece un libro ahí de escritos de Jacques Lacan. Y yo dije, ¿y este quién es? Y pues nada, empecé a ojear, me llamó la atención, no entendí nada, me parecía totalmente obtuso. Y comencé a preguntarles a las maestras que eran psicoanalistas en la universidad en la que me formé, pero ellas eran de la APEN. Entonces no tuve unos comentarios muy agradables de parte de ellas, pero en lugar de que eso desalentara mi intento, me provocó más curiosidad, ¿no? Una especie de enigma de, a ver, ¿por qué el rechazo? ¿Por qué el no leer a ese psicoanalista, ¿no? Porque eran así unas frases como de, no, no leas a ese loco, cosas por el estilo. Entonces, efectivamente estaba loco, pero no era una razón para no leerlo. Entonces, pues nada, eso fue algo que comenzó a interesarme y sí, yo conocí el psicoanálisis en la universidad como estudio, pero la inquietud por el psicoanálisis comenzó literalmente por las artes, por la literatura, por los personajes que narraban en ciertas novelas, en ciertas historias del cine. Entonces así fue como yo me fui encontrando con el personaje del analista pop, podríamos decir, ¿no? Del arte pop. Y después ya en la universidad sí conocí ya un poco más de qué era esto
y empecé a ver que sí a Freud, que todos los que generalmente nos dan en la universidad, ¿no? Hasta Eric Fromm, Klein y un gran etcétera, ¿no? Evidentemente en la universidad nunca se dio nada de Lacan, pero estaba ahí la cosquillita y terminé yo buscando por fuera, pues en seminarios, grupos de estudio, talleres, todos aquellos con los que convivíamos en la misma universidad y que estábamos interesados, terminamos formando ciertas actividades alrededor de ciertos psicoanalistas que que venían a Cancún o que ya radicaban aquí en Cancún y que se ofrecían a dar un espacio en su sala de su casa o de su departamento para invitarnos a leer un rato y rompernos la cabeza. Pero recuerden que la infraestructura, por así decirlo, de Cancún no tiene una, la misma dimensión que Ciudad de México, ¿no? O sea, eso fue como un poco más artesanal esa situación, no había como una oferta en la que se abrieran espacios o cosas por el estilo. Entonces, más bien yo creo que los que practican el psicoanálisis lacaniano en Cancún nos fuimos construyendo lazos y por eso es que tenemos lazos con gente de otras ciudades como ustedes, porque vamos y venimos y viajamos y así para estar en contacto todo el tiempo y en formación. Entonces, sí, no había que si el círculo, no había nada de eso, era una cuestión un poco más a la intemperie, más bien a ver las estrellas en la playa. Bueno, entonces la pregunta central del psicoanálisis en la universidad es, se los pongo así porque hay una situación en la que siempre hay bandos, pero siempre hay gente que se pone de un lado, se pone de otro. Pero a mí me interesa escuchar de ustedes qué piensan. ¿El psicoanálisis debería estar en la universidad? ¿No debería? ¿Merece un espacio dentro de la academia, dentro de las ciencias sociales o de las ciencias de la salud? ¿O qué espacio se le podría colocar? ¿Qué piensan ustedes con respecto a su recorrido por estos universos? Bueno, yo, no sé, te propondría si podemos cambiar un poquito la pregunta, porque agregarle el debería, creo que nos mete en camisa de once varas, pero se me ocurriría proponerte una pregunta A que ver, nos puede dale. funcionar. ¿Por qué el psicoanálisis cabe en las universidades? Va. Eh, y la razón de por qué te hago esta propuesta, ahora que también recupero algunas cosas de cuando yo comencé, eh, qué bueno que yo me encontré con el psicoanálisis en ese momento, ¿no? O sea, me pude haber encontrado otra cosa. Para mí en ese momento de mi vida, y creo que también está bueno poder plantear esto desde inclusive algo personal, desde una experiencia genuina de vida, para no caer quizás en vaguedades teóricas ambiguas, ¿no? O sea, y creo que es muy sensato que yo me siento muy afortunado de haberme encontrado en ese momento, aunque haya sido en la universidad, pero qué bueno que me encontré algo como el psicoanálisis en ese momento. ¿Por qué? Porque para mí el gran detonante, el gran interés que me despertó el psicoanálisis, y en la biblioteca de aquella universidad está el registro de eso, es porque yo en ese momento, como contaba, ¿no? O sea, después de una ruptura amorosa muy importante para mí, lo siguiente fue preguntarme, pues, ¿qué carajos me está pasando con el amor, no? O sea, ¿por qué no está funcionando esto que se llama amor, no? O sea, entonces yo me di cuenta como de, no, a ver, entonces, o no sé amar, o no estoy entendiendo esto del amor, o no sé cómo se juega, o cómo todas estas cosas. Lo cual entonces con el psicoanálisis para mí fue el siguiente movimiento, ¿no? Que fue que quien me recomendó acudir con esta analista me dijo, bueno, es que esta analista es muy buena con el amor, ¿no? Es muy buena con el tema del amor. Bueno, pues eso para mí fue como mosca, así de, vamos para allá, ¿no? Y no perdí el tiempo y fui a hablar con ella, ¿no? Pero no quedó ahí, porque tanto mi experiencia, lo que yo había tenido en esa sesión, y quiero agregar algo importante, que es que justo
quien me recomendó con esa persona era una compañera de la universidad y a su vez esa persona era maestra en la universidad, ¿no? O sea, esta analista. Por eso viene muy estrechamente ligado a lo que menciona, ¿no? ¿Y Mm, a qué voy con todo esto? Que para mí en ese momento, a mis 20, 18 o 20 años, entonces lo que se empezó a cocinar fue la posibilidad de preguntarme muchas cosas acerca del amor y encontrar que el psicoanálisis hablaba mucho de eso, para mí fue, pues en verdad, muy importante, ¿no? Lo cual lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Porque es, ¿por qué yo no podía encontrar quizás ese tipo de respuestas o ese tipo de conversaciones, de discusiones en otros espacios? Y creo que eso, como decía hace rato, retrata una realidad donde que no siempre, a veces con los mismos amigos o en las familias, eh, en otros lugares, ¿no? De la vida popular, la vida común y corriente, en pocos lugares puedes hablar de ese tipo de cosas así, ¿no? Y también con una seriedad, ¿no? Pero también que algo posibilite que uno vaya descifrando cosas que son muy necesarias. Para mí ese espacio lo encontré en aquel, no solo fue el lugar, sino fue el momento. Y que creo que eso es súper importante también señalar por qué el psicoanálisis cabe en las universidades y es que no podemos desprender que la realidad de las universidades es la realidad de los jóvenes, ¿no? De aquellos en quienes estamos aquí escuchando esto en México, de los 2020 y tantos, ¿no? Ya sea en Ciudad de México, ya sea en Cancún, inclusive me parece que algo así también se retrata en Europa, ¿no? Que quienes están en la universidad son jóvenes y que a su vez esos jóvenes en este momento, ¿qué lugares tienen? Creo que sí hay una enorme diferencia de hoy en día, 2020, a quizás cuando yo tenía 18 años. Este, sí, seguramente que hay muchísima más diversidad, muchísima más información. En ese momento para mí, la universidad fue el punto donde pude encontrar algo como eso, tan interesante, lo cual agradezco bastante y que entonces también pienso que el psicoanálisis cabe en la universidad en la medida en que quizás el psicoanálisis en ocasiones, por algunos analistas, han dejado de lado a los jóvenes, ¿no? Entrar en contacto con ellos. Eh, a veces pareciera que casi la única manera de contactarlos es si ellos vienen al consultorio, ¿no? Lo cual no es algo constante, ¿eh? También es muy sabido que no muchos jóvenes van a análisis, ¿no? O sea, o algo así. De hecho, la mayoría de la gente son adultos, ya mucho más grandes, ¿no? Y ahí viene algo que me parece que es súper importante, que una plataforma como la experiencia universitaria, donde los jóvenes tienen contacto con muchos otros saberes, con muchos conocimientos, con muchas ideas, encontrarse con algo como eso, bueno, puede para algunas personas ha detonado un montón. Ha detonado pasiones, ha detonado soluciones, transformaciones, etcétera. Eh, y creo que eh, cuando esto lo contrastamos a problemas, que es quizás como la primera pregunta que planteabas, Carlos, como si el psicoanálisis debería o no estar en la universidad, y si eso lo ubicamos en alguien como Freud, que justo planteó una pregunta así de precisa, podemos, claro, encontrar ahí en las palabras de Freud como un rechazo absoluto, ¿no? Bueno, casi absoluto, ¿no? Decir, no, a ver, el psicoanálisis ahí no se puede enseñar, lo cual yo comparto muchas de esas situaciones de por qué el psicoanálisis puede volverse estéril en la universidad, pero eso no se puede desprender de una realidad en la que habitamos y que complica la situación. Porque como lo que nos compartió ahorita Virgilio, ¿no? Cuando alguien entonces se pregunta, bueno, quiero interesarme más por esto del psicoanálisis, ¿a dónde va a ir a parar? ¿Dónde va a encontrar algo de eso? eh, Entre los 10 millones o no sé cuántos libros puedan existir que hablen del psicoanálisis, entre, entre el colegio, pero bueno, ¿quién va a tener acceso al colegio, al círculo de no sé qué? Lo vuelve muy complicado, ¿no?
Y la realidad es que mucha gente, creo que sí, importantemente los jóvenes, tienen mucho interés de plantearse preguntas, de querer hablar, de cuestionar, de ir a algo más allá, ¿no? Entonces, a mí por ese sentido es de que creo que es sumamente importante cuestionarnos también por qué hay algunos analistas o habemos algunos analistas que tienen ese cierto interés por poder entrar en contacto el psicoanálisis con la gente común y corriente, pero quizás muy en particular con los jóvenes. Lo cual, entonces, ahí sí ya tuve que dar toda esta vuelta para poner el contexto de que el escenario de la universidad llega a ser, en este momento considero que es uno de los más comunes y frecuentes escenarios donde puede existir ese contacto entre el psicoanálisis y los jóvenes. Muy bien, ya nos hizo la tarea. No, Ah, sí. Dale, Virgilio. am, a mí me gustaría ir respondiendo poco a poco porque creo que esta cuestión tiene muchos matices. Por ejemplo, el por qué cabe en la universidad. Me parece que podemos ir encontrando algo cuando nos damos cuenta de que el psicoanálisis genera conocimiento. Y ese conocimiento está en los libros, está en revistas, y entonces eso es transmisible. Entonces, eso también es enseñable. Ahora, enseñar psicoanálisis no es lo mismo a devenir psicoanalista. Exacto. Hay un montón de maestros, yo me encontré muchos maestros en la universidad que eran psicoanalistas, pero jamás habían visto pacientes. Entonces, ¿cómo es que eran psicoanalistas? Solo por conocer la teoría psicoanalítica. Entonces me parece que ahí tiene su cabida el psicoanálisis en tanto conocimiento, en tanto teoría. Ahora hay que ir también señalando que no tiene un bonito lugar porque la escuela, la universidad actualmente está permeada bajo la lógica científica, bajo el método científico. Y pues el psicoanálisis no tiene un método científico, no genera desde ahí conocimiento. Por lo tanto, entre que sí cabe y no cabe, entre que está marginado y no. Ahora, justamente eso es lo que me lleva a la otra pregunta, ¿de qué manera cabe? Porque em, yo en la universidad ni en la preparatoria me encontré a alguien que me abría las puertas hacia el psicoanálisis. Al contrario, recuerdo, como ahorita les comentaba, que yo en la prepa fue que me di cuenta que quería entrarle al psicoanálisis, pues empecé a preguntarle a la única maestra que había ahí de psicología y, y ella me decía que ella no tenía idea y que además, o sea, que me imaginara si ella no sabía si se decía Freud o si se decía Freud, que menos iba a imaginar si cómo devenía analista, dónde estudiaba psicoanálisis. Em, entonces, después ya en la universidad, yo ya había atravesado varios seminarios de psicoanálisis y empecé a ver el lugar que, aunque sea ahí donde yo estudié, que fue en la FE Zaragoza, me empecé a dar cuenta del lugar que tenía el psicoanálisis, que era una pseudociencia, que era una charlatanería, que era una broma, que era algo muy poco serio. Y yo esos 4 años me la pasé defendiendo el psicoanálisis. O sea, fui perdiendo un poco de interés en defenderlo, pero me acuerdo que me sentía muy desconcertado con, con los sábados, domingos ir a seminarios de psicoanálisis y luego de lunes a viernes ir a la facultad y encontrarme con tantos desencuentros.
Entonces, ahí podría decir que el psicoanálisis tenía un mal lugar, como, sí, un lugar de algo no bueno. Y además esa información era la que transmitían los maestros. Ahora pasando a la otra pregunta de por qué debería, o si era esa pregunta, no, la pregunta era, ¿debería estar el psicoanálisis en las universidades? También me parece que es entrar en algo complicado, pero lo que sí creo es que ya estamos lejos de esa pregunta. O sea, ya el psicoanálisis está en las universidades, está en muchas universidades particulares, y eso me llama la atención porque ¿cómo es que las privadas se hicieron del psicoanálisis antes que las públicas? Aunque sea en Ciudad de México. Esa era la siguiente Y pregunta. es, y eso me lleva a pensar en que el psicoanálisis es vendible, es comercializable. Eh, sí, es muy fácil, es fácilmente absorbido por el capitalismo y sus formas oscuras que tiene. Eh, lo cual no descarta que sea un punto de encuentro. O sea, sea un punto de encuentro para conocer algo del psicoanálisis, para conocer a un maestro que tal vez te abra las puertas y te diga, mira, están estos otros lugares o tienes un problema de análisis. Cosa que, por ejemplo, en mi experiencia en la UNAM, jamás un maestro me hubiera dicho, de análisis, tienes problemas. No, para nada. Considero que la Fue la... universidad es es un espacio en el que esto que decía Eric sobre la juventud, sobre los jóvenes, me parece muy lindo y muy puntual porque considero que la universidad es ese punto de encuentro donde uno puede, vamos a decir así, entrever cosas que están más allá de las paredes de las facultades. Porque este testimonio que tú mencionas, Virgilio, a mí me llama mucho la atención porque yo no estuve en una universidad donde se dejara a un lado, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta es una postura muy personal, considero que si bien, y aquí es donde vamos a entrar a la segunda parte con respecto a la formación analítica, este, considero que el psicoanálisis em, no se puede dar el lujo de aislarse, no se puede dar el lujo de su ensimismamiento, de solo entre psicoanalistas platicamos, ¿no? Solo entre psicoanalistas discutimos, solo estoy con los que casi casi están conmigo y todos los demás contra mí, ¿no? Creo que el hecho de que algunos psicoanalistas estén interesados o estemos interesados en, en dedicar algunas horas del día o de la semana a la academia permite entonces que algo cruce por un umbral, o sea, que algo sea diferente, que algo, o sea, que una materia pueda pensarse distinto, no porque ahí se vayan a formar analistas, sino porque el simple hecho de que alguien encabece el discurso analítico ya, vamos a decirlo así, ya corrompe la estructura original de lo que se iba a dar en una materia, ¿no? O sea, pensemos, no sé, una materia de psicoterapia o una materia de método clínico, cualquier cosa por el estilo no va a ser lo mismo que la de un compañero psiquiatra o un psicoterapeuta a que llegue un analista y que de pronto pueda encabezar la materia, pero al mismo tiempo ponga en cuestión la materia, ¿no? O sea, que pueda permitir que se cuele un discurso que no que imponga una verdad, pero que al menos permita que los mismos alumnos duden de ella, ¿no? Que se planteen preguntas Ujú. distintas. Eso, o sea, esa parte creo que es
que para mí es imposible de soltar. O sea, creo que es imposible de soltar porque también en mi experiencia, si yo no hubiese encontrado a alguien que pescara esta idea del interés por el psicoanálisis en la universidad, tal vez yo me hubiese quedado con la idea de que eso era parte de la historia de la psicología, de que se había acabado en 1960 y que eso solo servía para las películas de Hollywood, para que se vieran con más caché y para las películas de Woody Allen, ¿no? O sea, Mm. entonces, ese es mi punto muy particular. Considero que no se puede soltar ese campo justamente por el encuentro con la juventud. Porque si pensamos en los jóvenes, ¿dónde más uno como joven, ya no somos jóvenes, amigos, pero los que sí son jóvenes, pensemos que ¿a dónde más va uno para encontrarse con el conocimiento si no es a una universidad? ¿No? O sea, incluso por discurso social, o sea, es como lo que sería a continuación, ¿no? O sea, ¿dónde encuentro, así como decía Virgilio, no voy a ir a buscar a la biblioteca? Era como muy lógico. Entonces en la universidad puedo encontrar cosas nuevas. A veces, evidentemente, hay lugares que apagan esa flama, pero si se puede hacer algo distinto, sería genial. Y ahora eso me lleva a la segunda pregunta, porque una cosa es que exista ese espacio y que lo tomemos o hagamos uso de él. Y otra cosa es, ¿qué pasa entonces con los posgrados y la formación de psicoanalistas? Porque ahí volvemos a la cuestión de, vamos a dejar el debería, que hizo muy bien Eric en señalarme, pero igual retomo lo que dijo Virgilio, ¿no? A ver, eso ya pasa y es una realidad. Existen los posgrados. Es más, yo tengo un posgrado. Existen los posgrados que tienen que ver con psicoanálisis. Entonces, bueno, ¿cómo piensan o cómo plantean estas ideas a la luz de que también existe una oferta que sigue una lógica del capital de ofertar la formación analítica a partir de posgrados? Ahí creo que es importante agregar, Carlos, que ha sido una complicación, una dificultad para los analistas encontrar espacios, lazos, maneras de entablar lazos con jóvenes que sea algo más allá que solo el consultorio. Eh, la verdad es que es complicado, es difícil, inclusive hay gente, habemos gente que quiere intentarlo, pero es muy complicado, la verdad. Entonces, sí es cierto que en las universidades, y estoy hablando en términos generales, tanto privadas, públicas, de la universidad A a la universidad Z, existe un doble filo con respecto a que el psicoanálisis habite en esos lugares, porque por una parte puede ser, para muchas personas, puede ser el único espacio o el primer espacio para comenzar a construir un deseo por el psicoanálisis, lo cual eso es algo muy chido, algo que me parece fabuloso, pero como también mencionabas, ¿no? Pero luego también está la realidad del el otro costado capitalista, donde entonces el psicoanálisis puede ser un producto más, un producto muy interesante, muy fascinante y del cual se realiza toda una arquitectura económica que a muchos les funciona, ¿no? Y lamentablemente es que tienes razón al decir que en ocasiones en ese otro costado también mucha gente pierde ese deseo. Eh, entonces, creo que para poder también contestar el tema de la formación, que de por sí es un tema complicado, pero ¿sabes en qué sentido lo estoy pensando que es complicado? Que, que los jóvenes, quizás que en ese momento, lo que menos están pensando es específicamente en el problema, tal como ya después los analistas, desde problematizado, desde con Freud, Lacan, etcétera, han tratado ese asunto, porque quizás muchas ocasiones eso es lo que realmente menos importa para muchos jóvenes, porque en realidad lo que más les importa es cómo comenzar a seguir
germinando eso esa semillita que ya se abrió de interés por preguntarse cosas, por cuestionar, por descubrir lo que se han descubierto, a lo mejor del inconsciente, a lo mejor preguntas por qué sueño lo que sueño, por qué pasa esto en mi familia, por qué me relaciono de esta manera, ¿no? Y a veces creo que es difícil encontrar esa delgada y muy invisible división entre que sea una situación de formación de analistas a que alguien esté apenas viendo qué onda con su deseo respecto al psicoanálisis. Ahí es donde encuentro que a veces es este juego del doble filo de la universidad, porque en ocasiones justamente llega demasiado apresurado tener que tomar una decisión cuando que a veces ni siquiera se ha terminado de construir lo primero. Muchas veces yo he escuchado y también de alguna manera creo que pasé por eso, ¿no? Como de, si entonces, si mi despertar por el deseo, por el interés, por el psicoanálisis, yo ya tenía que tomar una decisión rápida de que si quiero ser psicoanalista, no lo sé, ni siquiera no lo sé, pero quiero saber un poco más de, aunque sea de qué es esto, ¿no? Para que quizás empezar ahora sí a tomar esa decisión. Lo cual en el contexto de la universidad, a veces es donde pienso que eso mete en problemas el deseo que va apareciendo en alguien, ¿no? Hay mucha gente que lo que quieren es asomarse, saber aunque sea un poco más de qué es el psicoanálisis, porque de por sí es muy difícil encontrarse una respuesta que ayude a entender un poco, a vislumbrar qué es eso del psicoanálisis, qué es lo inconsciente, qué es la neurosis, qué es la transferencia, qué es muchas de esas cosas, ¿no? Y es ahí donde encuentro muy interesante cómo en algunos espacios universitarios existe esa posibilidad. Hay ocasiones, y eso lo he corroborado con muchos colegas, muchas colegas, mucha gente muy querida, muy cercana, que hoy en día considero que son, eh, que han cosificado un muy buen trabajo analítico. Y interesantemente, mucha gente de ellas, donde comenzó ese deseo, fue en una clase que tenía que ver con el psicoanálisis, fue con un analista que a lo mejor, aunque no diera exactamente la clase de psicoanálisis, pero porque habló de algunas cosas, o porque se encontró con un libro por ahí en la universidad que le dejaron leer y le dio curiosidad, y de repente eso, aunque no necesariamente el resto de su llamada formación como analista haya ocurrido al interior de la universidad, pero interesantemente, algo ahí en esos lugares posibilita, al igual como en ocasiones nos asombra, cómo de repente ciertas semillas, ciertas flores germinan en los lugares que parecerían inhóspitos, en grietas y en la pared y en el ladrillo y en el puente que está ahí colgando, o sea, en esa rendijita del cemento, y que curiosamente, por alguna razón, sí se abrió y sí creció y algo, ¿no? Ya que después a lo mejor eso se pueda mover a otro lugar, a otro espacio, bueno, fenomenal, ¿no? Que tenga todavía muchísimas mejores condiciones para que eso florezca. Y eso es donde yo encuentro que en el caso del psicoanálisis, y volviendo al tema de lo de la formación de analistas, a veces hay que tener también esa sutileza de maniobrar entre cuándo es realmente ya la decisión de la formación de analistas y cuándo se trata del despertar por el deseo por algo del psicoanálisis. Que a lo mejor eso puede llevar a que alguien diga, no, pues sí me quiero analizar, pues a ver, yo quiero vivir eso, ¿no? Pues a lo mejor esto me hizo sentido, pero por mí, ¿no? Y pues, a lo mejor termino en el diván y se acabó y no, en realidad descubrí que no quise ser psicoanalista, lo que a lo mejor descubrí es que yo quería analizarme, ¿no? Ujú. Y ya se acabó. Lo cual, esas son creo que las maniobras que dependen realmente de la gente que está también intentando hacer algo en esas universidades, porque el problema creo que no se puede simplificar tan a bote pronto entre el psicoanálisis y la universidad, porque si no se pierden los dos actores principales, que sería aquellos que están de alguna manera encontrando, que pueden llamarse estudiantes, eh, que es a los que refiero como alguien que está despertando algo por el psicoanálisis. Y luego el segundo actor también principal es
aquellos que están intentando entablar algo en esos lugares, ya sea en una clase, en un seminario, en un taller, en un diplomado, en un posgrado, como sea que se llame, pero aquellos actores también están intentando hacer algo. Y creo que eso no se puede separar de este problema, ¿no? Si el problema solo es universidad y psicoanálisis, la respuesta es muy simplista, como lo que encontramos ya en Freud y Lacan, ¿no? Pero yendo ya a profundidad al problema real que nos encontramos, lo curioso es que es gracias al intercambio de estos dos actores que luego yo he visto cómo mucha gente fue lo que realmente posibilitó que alguien dijera un día, ah, no, pues sí, sí me quiero dedicar a esto, sí le quiero entrar a esto, o a mi análisis, o a convertirme en analista, o a ambos, o a otra cosa más parecida, ¿no? ¿Qué pasa, Virgilio? Te quedaste así. Sí, sí, sí. Ahora que los escucho y recuerdo un poco lo que dijiste, Carlos, sobre estos maestros que permiten tal vez que algo se ponga en duda en las clases, que se cuele un poco no sé, en una clase de psicopatología, no es lo mismo que la de un neurólogo a que la de un psicoanalista. Me parece que una de las diferencias va a estar en la duda. Me parece que un superpoder del psicoanálisis es ese, la duda. Incluso para mí, eh, hacer un análisis, eh, por lo menos ahora en este momento de mi vida, estoy convencido de que es permitirse ser atravesado por la duda frente a otro, como quieran pensarlo. Pero la duda me parece que es una, una situación clave porque cuando, por ejemplo, pongamos este maestro que da una clase de psicopatología, pero es psicoanalista y entonces empieza a cuestionar algo, abre un sinfín de puertas que a veces los discursos científicos cierran a través de la certidumbre. Em, entonces, me parece que la duda, si bien o sea, ocurre en el diván, también es posible empezar a colocarla en las aulas a la hora de impartir alguna clase, de transmitir algo. Y ahora que lo estoy diciendo, incluso pienso que no solamente tal vez se puede tratar de los maestros que dan alguna clase, sino de alguien que se anime a generar, no sé, una comunidad, una escuela o algo así, porque entonces es a través de este cuestionamiento constante eh, el que le da lugar al psicoanálisis. Y no sé, pensaba eso en esto de la duda. Wow. El tema no se va a agotar, nunca se va a agotar. Solo quería como ir cerrando con una pregunta más. No se va a agotar, ni lo vamos a agotar, ni vamos a ser nosotros los que veamos el ocaso del tema, pero sí me Ya solo lo parece, estamos comenzando a abrir. sí, igual y Sí, nos ¿eh? volvemos a reunir a hablar del mismo tema, ¿eh? Ya igual un poco asentado las bases de este primer diálogo, pueden surgir igual otros temas en los que nos podamos volver a encontrar. Igual lo subimos al podcast a ver qué resonancia hay. Igual y si alguien levanta la mano y dice, oigan, yo quiero discutir sobre esto, sería muy interesante. Este, a propósito yo les quería hacer una última pregunta que tiene relación con todo esto del psicoanálisis en la universidad, porque, y sobre todo por la diferencia de lugares en las que estamos, ¿no? Que, digo, Virgilio ya pudo ver un poco
el ambiente universitario de Toulouse, Eric con el de Ciudad de México, igual Virgilio con el de Ciudad de México y yo con el de Cancún, pero sobre todo ahora que decían esto, ¿no? De ya se propuso, ¿no? Ya hubo algo medio simplista que intentaron resolver Freud y Lacan, ¿no? De está o no está, debería o no debería, podría o no. Y la cosa es que no sé si esto va a tener respuesta, pero les pregunto, ¿cuáles serían las coordenadas que distinguirían a la relación entre el psicoanálisis y la universidad en una latitud como la nuestra? Porque estamos recordando a Freud y a Lacan, Freud con la Universidad de Viena, con toda la infraestructura y toda ¿cómo se llama? La impronta de poder y emblemas que hay en esas universidades del norte de Europa y Lacan discutiendo un poco en una época en la que incluso surge la universidad de Vincennes, ¿no? O sea, todo el asunto de la Universidad Obrera y la Universidad también de la Sorbona y todos estos asuntos, ¿no? Está o no está, la creación del Departamento de Psicoanálisis en París 8, un montón de cosas. Pero a nivel México o a lo que ustedes, el pequeño pedazo de México por el que ustedes han ido recorriendo su vida, ¿cómo ven la situación? ¿Hay algún matiz que uno podría decir, hay un matiz mexicano o sur en pensar la formación analítica o la relación entre el psicoanálisis y la universidad? Igual y no tiene respuesta, pero es una pregunta que me llega y yo la pongo sobre la mesa. Pero yo necesito saber un poquito más de esta pregunta. ¿Tú cómo lo estás pensando, Carlos? Sí, o sea, pensando por ejemplo, si nosotros como mexicanos, vamos a decir mexicanos para empezar, ¿no? No podemos hablar Ujú. por más. Si nosotros como mexicanos hemos llegado a problematizar la relación entre el psicoanálisis y la universidad, y en segundo punto, si hay si ustedes ubican alguna, voy a decirlo así, algún modelo o alguna propuesta de formación que se haya construido en suelo mexicano, por así decirlo. O sea, con los matices propios de las coordenadas en las que estamos. Virgilio, Virgilio, sí. Me muero de ganas de decir que yo creo que la problematización de la formación de analistas difícilmente surge dentro de las universidades porque las universidades dan la ilusión, la venden o ofertan, ofrecen la facultad de, de que ahí te vas a formar o ahí te puedes formar. Entonces, problematizarlo desde adentro está muy difícil porque el problema ya está resuelto. Eso me pasa mucho acá, por ejemplo, me doy cuenta que en las universidades de acá los problemas, las problematizaciones son muy distintas a las de México. Aquí no caben problemas de México porque no los viven, no están en su experiencia. Entonces pienso en lo que se puede problematizar dentro de una universidad en México que está ofertando eh, una formación, va a estar centrada en hacer psicoanalista, va a estar centrada en que, y los propios alumnos van a estar centrados en tomar a la letra lo que esté ofertando esa universidad para, para entonces sí, cuando salgan, les den su diploma, su reconocimiento, digan, ah, pues sí, ya me siento psicoanalista. Eh, entonces me parece que es difícil problematizar adentro. Eso
yo solamente he tenido contacto con la problematización de la formación fuera de la universidad, con colegas, con grupos de estudio, pero nunca dentro de una universidad. Gracias. Eric, ¿alguna idea? Bueno, creo que es algo más que una idea, es una postura que yo tengo respecto de que hay algo que encuentro fascinante de la situación en México y es que, por lo que he ido entendiendo, compartiendo de otros colegas en distintas latitudes, ya sea en Europa o también pensando en el Cono Sur, en Argentina muy particularmente, creo que hay algo bien fascinante de México y es que no estamos totalmente permeados por una tradición institucional tan rígida, tan cuadrada, afortunadamente, no demasiado. Sí las hay, claro que sí, pero ahí es donde quizás, como tú mencionas hace rato, Carlos, esta situación un poco marginal, decimos marginal porque claro, sabemos que el psicoanálisis no llegó aquí primero a México, ¿no? O sea, fue llegando a distintos otros lugares de América. A su vez también no olvidemos que la extensión, empezando desde con Freud, con Viena, el psicoanálisis, pues, por ejemplo, primero llegó a Estados Unidos con Freud que a México, ¿no? O sea, que el psicoanálisis llegó primero quizás a Francia que a México, que quizás hubo más resonancia primero en Argentina que en México. Y lo cual creo que algo, vuelvo a esta situación donde entonces creo que acá creo que afortunadamente no reinan esas instituciones, lo cual posibilita, para bien o para mal, en este doble filo que mencionaba, que haya todavía huecos en ciertos espacios difusos y vagos, donde a lo mejor también las universidades, ya pensando desde los propios sistemas mexicanos, han ido encontrando una manera de cómo entonces apropiarse de esos huecos que todavía esas otras instituciones, llámese como la IPA, por ejemplo, creo que aquí en México el peso de la IPA no es tan afortunadamente no reina la IVA en México, como quizás en otros lugares hemos escuchado que sí tiene un peso todavía muchísimo más importante. Y eso es lo que creo que favorece que entonces hayan espacios. Entonces creo que justo muchos hasta ahorita, y hay que tener cuidado con eso, que sí, que las universidades, las propias instituciones mexicanas universitarias, es donde han encontrado, pero eso solamente al renglón macro, ¿no? Al más grande. A esos macrosistemas encontramos eso. Pero a mí me interesa encontrar el contraste con los detalles micro, con los microlazos y las microexperiencias que ocurren con los que llamamos entre estudiantes y profesores. Porque ahí es donde creo que es donde aparecen las cosas más fascinantes en México de la posibilidad de irse interesando por cosas por el psicoanálisis. Ocurren más por ese intercambio entre aquel llamado a estudiante y aquel llamado profesor. Ocurren un montón de cosas, a veces lo suficiente como para que eso detone todo una llamarada en alguien, ¿no? Y eso me parece que en México tenemos todavía ese espacio que hay que también saber ir habitando y ocupando, ¿no? Y que si encontramos bemoles, que creo que sí hay muchos bemoles también en los procesos universitarios, que hay que entonces encontrar las maneras de hacer los cambios que consideremos realmente pertinentes. Y menciono esto nuevamente un poco a comparación con lo de las semillas, ¿no? O sea, donde cuando nosotros nos encontramos en la calle, como un árbol, una flor, encontró, quién sabe cómo carajos, la manera de sobrevivir en condiciones que parecerían tan estériles, tan difíciles, tan caóticas, y se encuentran, y hay que también voltear a ver así como de, ¿qué pasó en esa pequeña cosita ante esa bestialidad de la ciudad? ¿Qué pasó ahí que sí se pudo lograr, ¿no? Y que a veces es tan fascinante porque
Curiosamente, y creo que hacemos muchas bromas en México, ¿no? De cómo es posible que a veces son esas las que sobreviven a comparación de las macetitas que tenemos en casa, cuidándolas, poniéndole no sé qué, ¿no? Con aparentemente las condiciones más idealistas, más utópicas, y a veces son las que más rápido se extinguen, ¿no? Y yo menciono, hago esta comparación un momento en el sentido donde muchas de esas instituciones, de esos macrosistemas, instituciones tan grandes, que a veces llegan con baños de pureza a plantearnos que así es la formación analista y se acabó, y que a veces ocurre como esas macetas, que son las que primero se apagan, y de repente vemos que en los lugares que parecería que no, de repente es donde ahí se están rompiendo las banquetas por las raíces que quién sabe cómo se están abriendo paso, ¿no? Y eso me parece a mí fascinante. Encuentro, me parece que es una condición particular de México, ¿no? De la misma manera que me atrevería también a compararlo, a voltear a compararlo con la experiencia de lo que ocurre en los consultorios, ¿no? Afortunadamente, aunque en México hay algunas políticas respecto de cómo practicar en los consultorios y quiénes practican terapia, psicoterapia, etcétera, hay algunas políticas, pero no tantas, lo que permite que gente que practica el psicoanálisis, por ejemplo, encuentre en esos recovejos espacio y libertad suficiente con la cual operar, ¿no? Traigo esta comparación porque me parece que viene mucho a colación con el tema de la universidad y el psicoanálisis, porque es bien interesante cómo esos llamados profesores, que son practicantes del psicoanálisis, cómo encontraron por ahí de repente la manera de extender algo que quizás en otros lugares no se pudo. Eso me parece algo que es una victoria. Y sí. Bueno, em, el tema no se va a acabar. No, para nada. Yo les quiero agradecer a ustedes dos por estar acá hoy y por haber intentado sortear un poco las preguntas que mañosamente he puesto sobre la mesa para generar un poco de diálogo y para poder abrir a aquellos que nos escuchan igual, que si tienen algún comentario, duda, sugerencia, alguna idea, si se quieren conectar en una próxima reunión al Zoom para tener que decir algo, igual lo hagan. Para que el podcast ya no sea de una sola persona, sino que a lo mejor ahora pueda ser como un encuentro coral en el que podamos ir intercambiando voces. ¿Qué pasó? Ahora, antes de justo de terminando, Ajá. yo quiero proponer que hay que reencontrarnos después sobre este mismo tema, pero también ustedes ya saben, pero los que nos van a escuchar, pues no. Y es sobre este diplomado de la UNAM en el que vamos a participar. Ujú, Y que si bien estamos hablando desde varias experiencias, ahora podemos ir transitando otra experiencia del psicoanálisis en una institución. Y ahora que los iba escuchando, yo iba, yo iba pensando muchas cosas que iban resonando en mi cabeza sobre, por ejemplo, estos lugares remotos donde el psicoanálisis puede aparecer y que ahora en este diplomado yo me he dado cuenta porque gente de muy lejos se está contactando. Y a mí me sorprende cómo en un lugar que yo, la verdad, desconocía el nombre de la región, hay psicoanálisis. Y como hubo ese maestro que dijo algo interesante que le causó mucha intriga a esa persona que entonces fue a un análisis y le cambió algo de la vida. ¿Cómo fue entonces esa persona que buscó en internet y de repente ya está en el diplomado? Entonces, me encanta esto que vas diciendo, Eric, porque sí, así como que poquito a poco se van generando esos lazos que a final de cuentas son lazos fuertísimos, que hay que ir y tal vez aquí con lo que decías, Carlos,
sobre un psicoanálisis mexicano o algo de lo mexicano en las formaciones. Esos lazos son muy mexicanos. O sea, son muy de echarnos la mano, muy de apoyar a los demás. Entonces me parece que por ahí puede ir. Entonces, bueno, mi propuesta va en tal vez ir ahora apuntando un poco sobre esa experiencia de ustedes qué piensan de participar en este diplomado, etcétera. Va, te tomo la palabra de eso. Si bien sí, la idea de encontrarnos hoy era porque justamente nos vamos a meter, o sea, hay muchas personas que están siguiendo su deseo y que se han inscrito en la lista de yo quiero estar en ese diplomado, pero también del otro lado, del lado de los que vamos a participar guiando un poco las clases del diplomado, también estamos en una especie de incertidumbre de que de hecho por eso surge este capítulo, ¿no? Oigan, el psicoanálisis Ujú. en la universidad, y sobre todo en una universidad que como tú lo comentabas, Virgilio, fue una universidad que en tu experiencia de recorrido nunca te nombró nada del psicoanálisis y ahora hay un diplomado de psicoanálisis. Entonces, entonces bueno, eso servirá igual para dar pie a que después podamos hablar de cómo nos está yendo, cómo es esa experiencia de ahora eh, estar ahí, estar hablando un poco de la experiencia analítica dentro de una institución que además no es una institución, pues cualquiera es una institución que creo que es histórica en en nuestro país, pero que al mismo tiempo, como decían, no es para el país entero como lo sería para los ingleses Oxford, ¿no? O sea, no se vive con el peso de Oxford aquí y eso es algo que nos puede dar una posibilidad de bailar, Ujú. de Veremos movernos. cómo nos va a todos, ¿no? Con esta experiencia. Sí. Así es. Bueno, pues les mando un abrazo a todos. Gracias por escuchar. Si tienen algún comentario, duda, sugerencia o chisme, no duden en escribir a mi Instagram, @carsua, o a mi correo, subasua.carlos@yahoo.com. Gracias a todos por escuchar y hasta luego. Ahí. Bye bye.